Que el Señor Dios Todopoderoso una vez más nos bendiga a todos nosotros. Hoy es un día de grande bendición para las mujeres. Hoy traigo un tema muy especial para con ellas, puesto que es muy importante hablar de ellas también en estos últimos tiempos en los cuales está dando algo muy difícil, puesto que ha habido mucha opresión en la vida y sobre de ellas, que es el sostén siempre del hombre. Así es que hoy vamos a tratar de poner atención a la bendita palabra del Señor, a todos los que escuchan y desean conocer más acerca de la palabra. Como he dicho, así es que saludos de parte de nuestro Señor Jesucristo, el cual ha dado este mensaje de bendición para que todos los que estemos aquí escuchemos, ya que va a ser un mensaje de bendición tanto para las mujeres como el hombre, o más bien, o mejor dicho, como para un mensaje familiar. Así es que nosotros podemos entender que la mujer, como sabemos, ¿verdad? Son las mujeres como la ayuda idónea, dice la bendita palabra del Señor. Es algo muy importante para nosotros los hombres, puesto que por ellas es que siempre nosotros hacemos y hemos tratado de hacer las cosas para bien. Así es que por el mandato del Espíritu Santo voy a traer este tema. Mi nombre es Luis Añel, soy originario de la Ciudad de México, como he dicho en otras ocasiones, y pues mi presentación es de que yo soy un ministro del Señor también, llamado para servirles, y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo, el tema que vamos a tratar hoy es hablar de las mujeres, que es un tema muy importante, muy delicado, que tenemos que prestar atención, como vuelvo a repetir, ¿verdad? Así es que agradezco a Dios por el privilegio de estar aquí para traerles este mensaje, vuelvo a repetir, para que nos vaya bien a todos los seres humanos, ¿sí? Y que sea el mismo bendito Espíritu Santo el que me guíe y me lleve para traerles el tema en lo más práctico que pueda yo expresarme. Pero para poder hacer esto tenemos que orar para que sea el mismo Dios, el Espíritu Santo, el que me guíe y abra mis labios y mi boca. Amén. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, bendito Señor, yo me abandono delante de tu presencia. Sé tú siendo sobre de mí, Señor, para que pueda llevar el mensaje, Señor, para que las personas que escuchen, Señor, tengan un poco más, Señor, de protección y se cuiden, Señor, pues las acechanzas del maligno siempre están sobre nosotros. Así es que, Padre, yo me abandono, Señor, sé tú siendo sobre de mí, controla mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos, Señor, yo me entrego, Padre Santo. Sé tú siendo sobre de mí, guíame, Señor, para que con mis labios con denuedo, Señor, tracen la palabra, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Así es que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a entrar a este tema que el Señor ha dado para todos nosotros, pero muy en especial a las mujeres. Y en este tema le he puesto como título un mensaje de amor hacia las mujeres. Y como tema le he puesto la mujer virtuosa. Así es que dice la Escritura, vamos a ir allá al libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, y ahí vamos a ir al versículo 15 al 18 y posteriormente del 21 al 25. Vamos a dar lectura y vamos a interpretar un poco para que podamos entender de qué se trata el tema respecto a las mujeres, el cual hoy daremos palabra del bendito Dios de la gloria. Así es que dice la Escritura en el libro de Génesis 2:7 de la siguiente manera. Vamos a ver qué nos dice cuando Dios creó al hombre. Dice la Escritura que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dice la Escritura que Dios deseó hacer algo parecido a él, ¿sí? Pero primeramente dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí está hablando del alma que Dios había deseado crear y la creó, y dice, como dice que la formó. Dice que primeramente formó del polvo una figura como es Dios en el polvo, en el barro, y luego él sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre espiritual, el hombre celestial, el que bajó, el Espíritu Santo lo bajó y lo introdujo en la carne y lo hizo un ser viviente. El alma la hizo en un ser viviente. Y entonces así fue como la transformó en carne por su poder. Y dice el versículo 15 al 18 de la siguiente manera, que después de que lo formó, dice que tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, verdaderamente, morirás. Una sola oportunidad, una sola palabra le dijo. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y dice en el versículo 21 al 25, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Bendito es el Señor. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, dice la bendita palabra del Señor, y no se faltaban al respeto, porque todo era recto, su mente era bien centrada, todo era bien hecho, porque Dios cuando crea algo lo crea perfecto. Así es que la misma bendita palabra del Señor nos enseña de cuando creó a la primera mujer, la sacó de la costilla del hombre, así como hoy de las mujeres nacemos todos, ¿verdad? Es que, o sea que por ellas, es que nosotros tenemos que agradar a Dios, porque ellas representan la misericordia de Dios para con el hombre. El amor real representan ellas para con nosotros. El apoyo perfecto con el hombre, ¿verdad? Y por ser la ayuda idónea y el gran sostén en el hogar. Es algo muy importante la misericordia de Dios para con todos nosotros los hombres al haberlas creado, porque dice la Escritura, ¿verdad?, que no era bueno que estuviera el hombre solo. Así es que esto es como cuando el hombre está arando en el campo y la mujer viene atrás, viene sembrando la semilla, como apoyándolo en el trabajo y en todo el caminar de la vida. Y la misma Biblia nos enseña que ellas son frágiles, delicadas, son sensibles, y por esa razón hay más razón de procurarlas y cuidarlas, aunque nosotros los hombres somos más rudos, que aunque nos cueste trabajo, tenemos que bajarnos al nivel de ellas esforzándonos, porque es muy difícil a veces la vida del hombre para abrir brecha, y nosotros tenemos que, estamos creados de otra forma, manera de que tenemos que ser más fuertes, más firmes para poder lograr las cosas en la vida y que esto subsista. Pero es tan importante que ellas estén a nuestro lado para que en ellas tengamos reposo. Amén. Así es que vamos a hablar un poquito de Eva. Eva, que significa la madre de todos los vivientes. Esta mujer, dice la Escritura que cuando ella pecó fue por culpa de Adán. Porque pues él la descuidó, no la protegió bien, él. O sea que no le enseñó bien, no le enseñó bien la palabra de Dios, no le enseñó correctamente la bendita palabra que Dios le revelaba a él directamente. Y es por esa razón que el enemigo la engañó. Por la culpa de Adán, como he dicho, que por culpa de Adán, ella pecó. Pues él, por estar tan ocupado en el jardín, no miró hacia ella y no se dio cuenta cuando el mismo enemigo vino sobre de ella. Vino primeramente observándola de lejos, la empezó a acosar, sigilosamente se vino acercando, hasta que se le acercó y entonces la empezó a seducir con sus palabras. Por la gran astucia que él tenía, dice la Escritura que era el animal más astuto de toda la tierra, como lo sigue siendo.
Pero nosotros con el Espíritu Santo y la bendita palabra del Señor, lo vencemos. Simple y sencillamente, lo vencemos. ¿Verdad? ¿Por qué digo esto? Porque dice la Escritura que Dios le enseñó a Adán, le reveló las cosas, le enseñó y le puso el nombre a todos los animales. Vino la serpiente y no pudo engañarlo a él. Y como no lo pudo engañar a él, se fue sobre de ella. Y puedo decir que él está enojado, porque aunque nosotros somos carne y débiles, el enemigo está enojado, porque a nosotros se nos dio toda la autoridad de gobernar este mundo, cuando somos polvo, barro, materia. Somos perecederos que vamos a acabar, terminar. Y al enemigo no le gustó, porque él es espíritu, y no le gustó que a nosotros nos diera toda la autoridad sobre de la tierra, cuando le dio la bendición a Adán y a Eva y los unió en matrimonio y luego les entregó todo en sus manos. Por esa razón es que él siempre ha querido estar en contra de nosotros. Y vamos a ver cómo el hombre ¿o por qué digo esto? Vamos a ver cómo dice Génesis capítulo 3. ¿En qué me fundamento y me baso? Porque de acuerdo a las escrituras en Génesis capítulo 1 del 3 al 6 dice de la siguiente manera. Dice la Escritura pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, se le acercó, fue y le dijo, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Vino y le dijo, oye, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto? ¿Es cierto? ¿Es verdad lo que dice Adán? Porque fue a preguntar y quiso hacerlo caer y Adán le dijo, no, Dios me dijo que no lo comiera. Porque ella aún no existía cuando Dios le dijo eso a Adán, no, cuando le ordenó eso. Pero no conforme, dice, ay, no puedo hacerlo caer para avergonzarlo delante de Dios. ¿Y qué hizo? Pues fue sobre de ella. Entonces, como él se descuidó, estaba tan metido en el trabajo que le encargó el Señor, no la cuidó, la descuidó, no la enseñó bien. Porque a todos los hombres el Señor nos va a pedir cuentas de nuestras mujeres y de nuestros hijos. Por eso es que a ella la engañó. Por eso vuelvo a repetir, versículo 1, del 3:1 al 6, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comas de todo árbol del huerto, ¿es verdad que no comas? Así le dijo a Adán, y Adán te enseñó a ti, ¿es verdad? Así les dijo. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocaréis para que no muráis. Porque primeramente vino, se le acercó y le empezó a hablar y le mostró el fruto. Por eso el Señor dijo en otra ocasión, no toquéis y no comáis para que no muráis. Es el mismo que le habló así a Adán al decirle las cosas, es el mismo, después dijo, no toquéis y no comáis porque morirás. Porque Dios no va a quebrantar su palabra. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Tú come, sino que sabe Dios que el día que comas de él, de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire qué tremendo Adán. Se le ordenó que no comiera de ese fruto. Después nació ella de él y él le habló y le dijo, pero no la convenció, como que le faltó enseñarle. Se descuidó y vino el enemigo y la hizo caer. Pero él, en lugar de apoyarle, de decirle o de corregirle o de, ¿qué puedo decir? De decirle su verdad. No, se fue siguiéndola también a ella. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero vamos a ver cómo dice la bendita palabra del Señor ahí en vamos más adelante. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 2, del 8 al 15. Vamos a ver cómo el bendito Señor de la gloria, cómo nos dice su palabra, cómo nos exhorta, cómo nos insta a tener cuidado, ¿verdad? Porque el enemigo es tremendamente astuto. Y hoy estamos en unos tiempos ya
muy diferentes, en los cuales la Escritura nos dice que vendrían tiempos muy peligrosos, muy difíciles, que como en los días de Noé serían los hombres en las actitudes antes de la venida del Señor. Como en los días de Noé, así será el comportamiento de la gente. Por eso dice 1 Timoteo 2, del 8 al 15, de la siguiente manera. Dice el apóstol Pablo exhortando a Timoteo, un jovencito. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, o sea, decente y con vergüenza, modestias, no con peinados ostentosos, extravagantes, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Hay que vestirse sencillos, sino con buenas obras, que sean las vestimentas de las mujeres de buenas obras, como corresponde a mujeres que procesan piedad o misericordia. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción al marido, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Adán. Y Adán no fue engañada, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión o desobediencia. Pero como digo, fue por la culpa de Adán. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación, con modestia. Bien claramente la bendita palabra del Señor en el versículo 12 dice, porque no permito a la mujer enseñar. O sea, no se le permite a la mujer sacar doctrina, ni ejercer dominio sobre el hombre, ni que lo anden mandando. Puede haber acuerdos y todo, pero no autoridad que sobrepase. Y podemos decir que el Señor prohíbe que la mujer enseñe. Pero sí, una vez ella siendo enseñada, sí puede predicar. Es como cuando un maestro enseña a sus alumnos y les dice, les voy a hacer un examen. Entonces ellos ya saben lo que tienen que contestar si se aplicaron. Pero si no, pues no van a contestar nada. Entonces, la mujer no puede enseñar, pero sí puede repetir lo que ya se le enseñó. Porque si no, si quieren sacar doctrina, el enemigo va a venir y las va a engañar y las va a condenar. Porque hay de aquel que le quite o le ponga, dice la bendita palabra del Señor. Y no es que sea uno machista, simple y sencillamente que estoy aclarando que hay que cuidarlas. Hay que enseñarlas para que el enemigo no las engañe. Perdón. Dice la Escritura, voy a leer un poco aquí que dice, pero es necesario enseñarlas para que puedan servir obedeciendo al Señor por siempre donde quiera que estén o donde quiera que anden. Como lo hicieron aquellas mujeres virtuosas, que unas de ellas cuales habla la Biblia, como por ejemplo Ruth. Ruth era una mujer moabita, de aquel lugar de donde era Sodoma y Gomorra. Pero esta mujer, cuando se casó con aquel israelita y cuando perecieron por apartarse del pueblo, vino su suegra Ruth para acá y ella la siguió y se convirtió al Dios Todopoderoso, dejando sus costumbres, tradiciones y todo el mundo para convertirse en una israelita espiritual. Así nosotros también hemos dejado costumbres, creencias y tradiciones. Yo le servimos al Dios Todopoderoso y fuimos injertados al mismo pueblo Dios de Israel, pero espiritualmente. También existió otra mujer llamada Esther, aquella mujer heroína, valiente, que se casó con un rey llamado Asuero, pero había unas personas que no querían a los judíos y había dadose un decreto de que destruyesen a todos los judíos sobre la faz de la tierra, pero por causa de ella fue que fueron librados, cuando ella reveló quién era ella, que era una judía. Así es que esta mujer expuso su vida, pero fue en victoria. También existió una mujer llamada Ana, la cual no tenía hijos. Oró a Dios y le pidió un hijo, y le dio a Samuel, una mujer anciana y estéril. Así también era la madre de Juan el Bautista, que ya anciana de edad, también tuvo a un hijo, el cual fue Juan el Bautista. El Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, siempre está con los que le obedecen y le sirven.
Pero hablemos también de María, la madre del Señor Jesucristo en la carne. María, que significa amargura, porque cuando el Espíritu Santo descendió, entró en María y se manifestó en carne, como que empezó a terminar esa amargura, porque todo el pueblo había estado ya sin profeta por 400 años. Entonces el pueblo sufría, porque eran oprimidos por Roma en aquel tiempo. Y pues todo el pueblo estaba perdido, todos estaban bajo yugo de Satanás. Y fue como por eso que el Señor vino, o más bien el Espíritu Santo descendió del cielo, entró en María y se hizo carne. Nos vino a hablar en forma humana. Así es que tenemos que agradecer a las mujeres. Ahí fue cuando comenzó, puedo decir, como el comienzo, donde vendría una bendición para toda la humanidad, por esta mujer que conocía la palabra, la obedecía. Era la mujer más privilegiada que conocía la palabra, por el cual el Señor la tomó, nuestra hermanita María. Una mujer privilegiada, ¿no? Porque por esa razón es que el Señor vino y derrotó a Satanás. Así como por una mujer que fue Eva, avergonzó al humano, el mismo Dios de la gloria escogió a una mujer de lo más débil para ahora avergonzar a Satanás. Y hoy no acaba de comprender cómo con lo mismo débil vino a destruir al mismo Satanás cuando avergonzó al hombre. Así como yo fui de los más débiles y que fui arrastrado por el mundo también, por débil, hoy mismo le sirvo al Señor y Él siempre me da victorias, como hoy quiero que ustedes también las tengan. Así es que algo muy importante que tenemos que entender es que en el matrimonio existe un orden divino para vencer a Satanás. Hay un orden divino en el cual tenemos que aprender todo el mundo, toda la humanidad, los hombres o los matrimonios. Y tenemos que entender que el orden es que Dios en el matrimonio no ocupa el primer lugar. No. Sino que Dios es el centro de nuestras vidas. Que donde quiera que andemos estemos bien delante de su presencia. Vuelvo a repetir, Dios no ocupa el primer lugar. El orden divino es que Dios dice que en primer lugar, para los hombres nosotros, están nuestras esposas. Porque ellas van a ser nuestra ayuda idónea para todo lo que emprendamos. Ellas nos pueden ayudar a muchas cosas, en economía, X y X. Después, en segundo lugar, están los hijos. Y ella, si es que está en casa, los va a cuidar, los va a enseñar. Y nosotros tenemos que pedirle cuenta de ellos, cómo van, qué pasó, qué sucedió en casa. Y en tercer lugar ya estamos nosotros, que tenemos que cuidarnos para poder cuidarlos a ellas o a quien sea. Porque nadie puede dar algo que no tiene. No puedes dar algo que no tienes. Entonces tenemos que tener el conocimiento de Dios para poder darlo. Y ya en cuarto lugar, de acuerdo a las Escrituras, está la iglesia. Y así, el marido y la mujer, de acuerdo a su sostén, pueden apoyar a la iglesia, de acuerdo a los acuerdos que haya dentro de ella. Ya en quinto lugar, nuestros padres, nuestros hermanos, parientes. Y ya en sexto lugar, pues ya todo el mundo. Ese es el orden divino para que todo marche bien, para que la iglesia también esté apoyada y para que no nos afectemos a nosotros. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque veamos cómo dice primera de Timoteo 3:5 de la siguiente manera. Pues el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así es que el orden divino es este. Primero, la mujer, los hijos, nosotros, nuestros padres y parientes, la iglesia, nuestros padres y parientes, y después todo el mundo. Ese es el orden para que todo marche bien y seamos victoriosos en el mundo. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? Dice la bendita palabra del Señor. Tenemos que empezar por la casa. Amén. También dice Proverbios 31, del 10 al 30. Vamos a leer. Era donde quería llegar también acerca. Voy a leer un poquito, pero va a ser de bendición para que todas las mujeres pongan atención. Del 10 al 30, miren cómo aquel hombre llamado Salomón, el hijo del rey David, escribió este libro al haber pedido sabiduría.
Y vemos como dice la bendita palabra del Señor acerca de un encabezado que está aquí en el Proverbios capítulo 31 del versículo 10. Le vamos a dar lectura al 31. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque tu estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da bien y no mal todos los días de su vida a su marido. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia. Ración a sus criadas y considera la edad y la compra. Se fija cómo administra el dinero. Y planta viña del fruto y de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda la familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader, fuerza y honor con su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Una mujer virtuosa, una mujer que conoce la bendita palabra del Señor, pero no nada más la conoce, sino que la aplica, la hace y anda caminando delante del Señor íntegro, porque Dios es el centro de su vida. Como vuelvo a repetir, Dios no ocupa el primer lugar. Él es el centro por el cual de nuestra vida, por la cual estamos vivos diariamente. Más bien dicho, Él tiene cuidado de nosotros, pero hay que tener cuidado cómo nos presentamos delante de su presencia diariamente. Así es que también vamos a ver el libro de Efesios, vamos a ver por qué. Efesios capítulo 5 del 21 al 28. Veamos cómo dice el libro de Efesios. Bendita es el Señor. Efesios capítulo 5 del 21 al 28 o 29, vamos a leer. Mire cómo dice la bendita palabra del Señor como consejo para todos nosotros los hombres y ellas. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, porque la que nos lava es la palabra, es representada como el agua. Por eso es que la palabra nos limpia del pecado, nos transforma, nos convence y nos hace caminar rectamente, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta, también Cristo a la iglesia. Una ordenanza en la cual Dios nos ordena a los dos, a la pareja, que nos sujetemos a la bendita palabra del Señor para que Él venga la bendición, para que venga fruto bueno, para que el enemigo no tome ventaja para con nosotros, ¿verdad? Así es que tenemos que tener cuidado y ser ayuda idónea también para ella.
Tenemos que cuidar y aportar y estar siempre unidos en todo, en cualquier razón. Así que hay que dar gracias a Dios por todas las mujeres, porque por ellas es que nosotros los hombres tenemos alegría y razón de vivir para luchar en esta vida. Hay que dar gracias a Dios por ellas, porque también por ellas comenzó el anuncio de la salvación al mundo, porque como dije, todo el mundo estaba perdido. 400 años de silencio habían pasado en el pueblo de Israel y Dios no mandó profeta, porque era un pueblo duro de corazón, que después de que Dios los sacó de Egipto con 10 plagas portentosas y abrió el mar, aún así eran necios y siguen siendo hasta el día de hoy. Pero por la bendita palabra del Señor es de que cuando el Espíritu Santo descendió y se manifestó en carne, nos viene a enseñar en forma humana. Estoy hablando un poco más profundo, pero vamos a ir a dar a conocer todos estos temas bien a profundidad. Estoy hablando de que cómo es que Dios o el Espíritu Santo se manifestó en carne y vino a hablarnos en humano. Pero bueno, denme espacio y lo vamos a explicar posteriormente. Así es que cuando el Espíritu Santo descendió, entró en María, vino y se manifestó en carne en nuestra hermanita, al escogerla, porque ella era la mujer más íntegra y que conocía la palabra del Señor. Por eso es que ella es bienaventurada. Por eso el Señor la premió cuando mandó al ángel Gabriel a anunciarle de que ella había sido llamada, ¿verdad? Para que iba a nacer un niño, el cual se llamaría Jesús, que significa el Salvador, y el cual vino a salvarnos y vino a restaurarnos venciendo a Satanás en la cruz del Calvario. Cuando después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue cuando comenzaría el anuncio del Evangelio. Y ese anuncio comenzó por las mujeres, porque dice la Escritura que cuando aquella mujer llamada María Magdalena fue a ver al sepulcro, vamos a leer lo que dice en Juan capítulo 20 para que veamos lo que aconteció. Cómo es que por medio de las mujeres el Señor la tomó a ellas de lo más débil, para avergonzarlo, como comenzó con María, pero después con ellas comenzó la predicación. No a enseñar, sino que comenzó la predicación. Ellas fue a predicar. Ahorita vamos a ver por qué. Una cosa es enseñar y otra cosa es predicar. Y predicar es repetir lo que se le manda a alguien o lo que se le enseña. Dice la Escritura ahí en el libro de Juan capítulo 20, le vamos a dar lectura del 1 al 18, después de que el Señor Jesucristo murió y resucitó, dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, no había salido el sol, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otros discípulos, a aquel que amaba a Jesús, es decir, a Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Bien preocupada fue a decirles esto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, porque era el más joven. Era Juan el que escribió este libro. Y bajando al mirar, Pedro vio los lienzos puestos ahí, Juan. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró Juan. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea que no estaba en el mismo lugar, sino que estaba en otro lado. Entonces entró también el otro discípulo, el cual he dicho que fue Juan, el que escribió el libro, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Fueron allá. Y dice la Escritura, siguiendo narrando, del 11 al versículo, vamos a leer del 11 en adelante, dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro.
Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Se quedó ahí y ellos se fueron. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno en la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era el Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te has llevado, dime a mi Señor, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Fue revelado ya en sus ojos, se entendió que era él, lo vio. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él ya había dicho estas cosas. Y fue a decirles que él le había dicho estas cosas, pero no le creyeron. No le creyeron. Vamos a ver ahí el libro de Marcos, cómo es que se acentúa esto. Pero aún también las mujeres, las demás mujeres, no le creyeron, nadie le creyó. Y vamos a ver qué dice aquí en Marcos capítulo 16, tocando el mismo tema de la resurrección, que escribió Marcos, el discípulo de Pedro. Dice la escritura del 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús en la mañana, el primer día de la semana, o sea el domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que habían visto que había sido visto por ella, no le creyeron. Y dice la escritura en otra porción de la palabra, que las mujeres, ya salido el sol, fueron para ungirle y ver dónde estaba, y no lo encontraron. Y también se les apareció a ellas, y fue cuando todas fueron a decir que sí, que el Señor había resucitado. Fue como le creyeron a ellas, pero las mujeres fueron las primeras en traernos el mensaje de salvación a toda la humanidad. Las mujeres, porque fueron enseñadas por el mismo Dios de la gloria, así como fueron los discípulos enseñados por él, y ellas fueron a predicar. Vuelvo a repetir que la mujer no debe de enseñar por su propio bien, no debe de sacar doctrina, sino que tiene que estar sujeto a un varón, sea el pastor o su marido o a su líder. Así es que cuidémonos, porque el enemigo anda como un león rugiente, como dice la escritura. Pero como el Señor lo venció en la cruz del Calvario, es que hoy es un león derrotado. Así es que no hay que tener temor a las obras o las acechanzas de Satanás, porque con nosotros ya no puede. Y dice la escritura: no temáis al que mata el cuerpo, sino más bien ten temor al que mata el alma. Y el que puede matar el alma es el mismo Dios de la gloria. Tengámosles más temor a él de respeto que al enemigo, y al enemigo hay que darle en su cabeza. Así que por las mujeres que son más frágiles, que son más débiles, el Señor Dios Todopoderoso Jesucristo las derrotó, lo derrotó, ¿verdad? Derrotó a nuestro adversario al tomar a estas mujeres valientes, ¿verdad? Y esforzadas, luchadoras. Así es que, mujer, esfuérzate en servir a Dios y atiende a la bendita palabra del Señor. Si algo no sabes, recurre con un varón, que es lo más mejor que debes de hacer, y después puedes predicar. De esta manera, nuestro gran Dios y Salvador, Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, ¿verdad?, nos ha enseñado y nos da el consejo de que tenemos que cuidarlas y protegerlas, porque a todos nosotros los hombres el Señor nos va a pedir cuentas de ellas y de nuestros hijos. Así es que sigamos adelante,
de grande bendición esta bendita palabra del Señor y tenemos que cuidarlas para que ellas mismas nos protejan a nosotros, nos cobijen, nos den alimento y nos hagan sentir la paz que muchas veces tenemos en el mundo, las agobiaciones, las presiones y las presiones precisamente que tenemos, por lo cual nos irrita y a veces llegamos mal a casa. Pero tenemos que bajar el volumen o el nivel para poder estar con ellas bien y para que ellas nos vuelvan o vengan a curarnos, a vendarnos y darnos de su amor para que estemos en paz. Así es que de esta manera yo me despido delante de ustedes. Gracias por la atención de esta palabra. Lo que yo he hablado es porque esto ha puesto el Señor en mi corazón, ya que acaba de pasar apenas, según la tradición de los hombres, el Día de las Madres. Pues que aunque es una tradición, pero mucha gente la toma muy en cuenta, así como espero que tomen muy en cuenta esta bendita palabra que el Señor ha dado para ustedes. Que el Señor les bendiga una vez más y gracias por su atención. Estaremos llevando otros mensajes de salvación prontamente, así que el Señor les bendiga. Amén y amén. Bendito es el Señor.